Un privilegio saludarles una vez más. Gracias por acompañarnos en nuestro canal con las reflexiones que hacemos todas las semanas. No sé cómo va a andar mi voz porque estoy saliendo de un resfrío más o menos fuerte, pero intentaré hacer lo mejor posible. Seguramente voy a toser varias veces, pero como esto se edita, eso no va a aparecer. Gracias por preguntarnos por nuestra salud a todos los que nos han escrito. Procuraré resumir rápidamente lo que es el tema de hoy, comenzando por decirles que es la tercera reflexión que hacemos en 1 Corintios 7, la tercera y la última. En esta semana he contado 22 cartas de personas que me han escrito a consecuencia de las dos predicaciones anteriores de 1 Corintios 7. Es una cosa espeluznante. Hice una especie de resumen. No voy a leer las 22, solamente tengo 12, pero algunas de ellas se repiten. Detrás de cada carta, detrás de cada mensaje, hay una historia de dolor, de sufrimiento. Y cada vez que leo estas cosas me pregunto, ¿qué estamos haciendo? Cristianos que supuestamente creen en Jesucristo, convirtiéndose en jueces, en condenadores y en personas que creen que su función es ser conciencia de otras personas. Eso no nos corresponde en absoluto. Mi novio me violó. Quedé embarazada y me obligaron a casarme con él. Eso es una historia de terror. He seguido en contacto con esa persona y todas las cosas que me ha contado a continuación son horrorosas, incluyendo la participación de pastores con un criterio, no sé, perdón, no quiero ofenderlos, pero con una falta de criterio absolutamente irracional. 2. Me divorcié. Mi ex me maltrataba. Conocí a otro hombre separado y me dijeron que no podría casarme nunca porque él, es decir, mi ex, no había cometido adulterio. Esa es clásica. Clásica de la tontería de convertirnos en jueces de otras personas y en mal usar la Biblia, que es algo que vengo diciendo hace rato, pero que no lo queremos ver y simplemente no queremos reaccionar frente a eso. 3. Mi marido no colabora, no apoya, no coopera y además ni siquiera me toca. Quiero dejarlo. Cuando lo planteé me dijeron que eso era un pecado, que tenía que quedarme con él porque es lo que Dios quería. ¿De dónde sacaron que Dios quiere que seamos infelices? ¿Que nos sintamos esclavizados, torturados, encarcelados? Eso no tiene absolutamente nada que ver con el mensaje de Jesucristo. Me molesta leer estos mensajes porque de una forma u otra usan a Jesús como excusa para sus propias ataduras mentales. 5. Mi padre es alcohólico. En casa se vive un infierno. De la puerta para afuera todo bien, una familia perfecta. Adentro todo lo contrario. Mi madre quiere dejarlo, pero mi hermana le dice que ella tiene que quedarse porque ella lo eligió y porque le daría un mal ejemplo a los más pequeños. Yo le escribí a esta persona, le dije, el mal ejemplo ya se lo está dando. Al quedarse al lado de una persona enferma que no quiere ayuda y que está destruyendo a toda una familia. Y ese ejemplo es absolutamente tórrido, tóxico para esos menores que no tengo idea qué edad tienen. Y nuevamente usando a Dios como excusa. 6. No voy a la iglesia. Tengo miedo de que me pregunten por él, porque nunca dijimos nada y todos creían que éramos casados. Y ahora que ya no estamos juntos, no quiero que sepan la verdad
porque conociéndolos me juzgarán, me condenarán y me aislarán. A esta persona yo le respondí, no vayas nunca más a esa iglesia. Nunca, por ninguna razón. Busca una congregación que sea cristiana, porque esa congregación que te juzga, que te condena y que te aísla, no es cristiana. El enemigo de Dios es quien la dirige, porque una comunidad cristiana no hace eso. Al contrario, si eres supuestamente pecadora, lo que hace una comunidad cristiana es acogerte, ayudarte, apoyarte y llevarte a los pies de Jesucristo, supuestamente, porque deberías conocerlo. Recibí, entre paréntesis, 3 muy parecidas, no exactamente igual, pero muy parecidas. De las anteriores también hay algunos que recibí parecidos. 7. El pastor vino con su esposa para convencerme de que no dejara a mi marido. El pastor se puso impaciente en algún momento al ver mi negativa y me dijo que no podría seguir yendo a la iglesia porque era un mal ejemplo. Y además me advirtió que nunca podría casarme si él no se casaba primero. Teologías tóxicas, pastores tóxicos, iglesias tóxicas. Yo le contesté a esta mujer que no fuera más a esa iglesia, que presentara su carta de renuncia y que se uniera a una congregación, nuevamente, que lo digo y lo sostengo, que sea cristiana, no una congregación donde su función sea condenarte. Número 8. Cuando le conté al pastor y al anciano de la iglesia que mi marido me pegaba y que no quería seguir viviendo con él, ambos me dijeron que si lo abandonaba estaría haciendo mal porque mi responsabilidad es intentar que él se reforme. O sea, que además de soportar el maltrato que ese hombre le da y además de soportar que el individuo sea un pésimo esposo, tiene que quedarse para poder reformarlo. ¿De dónde sacan tamaña tontería? Eso no es sano, no es lógico, no te da libertad, te enferma y además no es bíblico. 9. Mi esposa no me ama, entre paréntesis, me olvidé de decir al comienzo que de las 22 que conté, 2 son de varones. Claro, la mayoría de los varones no se atreve a decir tengo problemas de este estilo. Y este es uno de ellos. Mi esposa no me ama. Me lo dice todas las semanas. Así que ya me aburrí. Le dije que me iría. Y ella me dijo que estaba bien. Sin embargo, su familia me ha maltratado diciendo que estoy faltando a Dios al dejarla a ella. Pero mi esposa no les dice que ella es la que no quiere estar más conmigo. Y yo le digo, ¿por qué tienes que estar dando explicaciones? Aléjate. Estar con una persona que no te ama es un pecado. En primer lugar, contra ti mismo, porque la relación de pareja no puede ser forzada. Tiene que ser una relación donde exista el querer estar, y el querer estar por la razón correcta, que siempre tiene que ser el desear tener un proyecto de vida con esa persona porque la amas. De otra forma, te quedas en una cárcel. 10. Estoy legalmente divorciada y estoy de novia con un hombre que también está legalmente divorciado. Pero ya nos dijo el pastor que si seguimos de novios, él se verá en la obligación de borrarnos de la iglesia porque nuestras exparejas están solas. Es decir, que además de todo el drama que han vivido de divorciarse, porque no hay divorcio bueno, tienen que estar condenados a la soledad, porque a ese pastorcito, entre comillas, se le ocurrió que ellos no pueden, porque se le ocurrió, porque la Biblia no te dice eso, porque la Biblia expresa otra cosa, y además, ¿cómo podríamos creer en un Dios redentor
si creyéramos en un Dios de esta forma, que lo que aparece es condenarnos eternamente. Además, ¿dónde está el texto que dice no es bueno que el ser humano esté solo? Es decir, no es bueno que solo los solteros estén solos, pero los divorciados están fritos y todas las personas que les ha ido mal están condenados. ¿De dónde sacan eso? Dios no es un Dios condenador. Dios es un Dios flexible a la humanidad porque entiende la humanidad. Lean la Biblia. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, Dios le dio oportunidades a individuos pero tan maléficos como David, tan distorsionados como Salomón. ¿Y por qué no le va a dar? Porque esta persona al lado de David y al lado de Salomón es yogur y sin azúcar, del más sano, porque David era un mafioso y Salomón era un depravado. Y comparado con ellos dos, este pobre hombre es una mansa paloma. ¿Qué derecho tenemos a condenar? La 11. Mi novio y yo tuvimos relaciones extramatrimoniales. La que me escribe ya está casada, así que me cuenta de lo que vivió antes. Cometimos el error de contarlo a un líder de la iglesia y ambos hemos sido públicamente censurados y no entiendo hasta el día de hoy. Quisimos ser honrados porque la mayoría de los jóvenes de la iglesia están en nuestra misma situación. La diferencia es que ellos simplemente callan. La doble moral. Mientras no lo sepa, no pasa nada, te tratamos bien, pero si lo sabemos, te venimos con todo encima, porque tenemos que mantener la pureza de la iglesia. ¿De qué pureza me hablan si todos los que están en la iglesia son pecadores? No hay ni uno justo, dice la Biblia, ni uno solo. Así que no me vengan con purezas falsas. Todos los que somos santos en el Señor hemos sido cubiertos por la pureza de Jesucristo, nada más, absolutamente nada más. Y por último, mi madre me dice, fíjense, mi madre me dice que si me separo, no solo me voy a perder, sino que no vaya más a su casa, porque no es el ejemplo que ella me dio. Lo que viene a continuación me dejó estupefacto. Y ella toda la vida ha soportado a un hombre violento y que la trata mal, y ella cree que eso es lo correcto. Es decir, todo ladrón cree que todo el mundo es de su condición. Ella ha vivido un drama toda la vida y pretende que su hija siga viviendo el mismo drama que ella vivió y que le dio mal ejemplo a su hija. Podría seguir, solamente 12 ejemplos. Son 22. Cada una de estas cartas que me ha llegado, no he mencionado nombre ni lugar, esconde dramas, llanto, dolor, sufrimiento. Y mi incógnita es, ¿para qué es la iglesia? ¿Para qué nos reunimos en torno a la palabra? ¿Para condenar? ¿Para maltratar? ¿Para hacer que las personas se sientan mal? Porque les estamos diciendo qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer bajo un supuesto actuar bien de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué Dios es ese? Un Dios que juzga, que condena, que maltrata, que excluye, que aísla. Un Dios que no perdona tu falta. Un Dios que no está dispuesto a redimirte. Perdónenme. Si ese es el Dios que presentan, prefiero no creer en Dios. Porque si ese es Dios, esa caricatura que presentan, ahora logro entender por qué tanta gente no cristiana no quiere ser cristiana. Porque los cristianos presentamos muchas veces un Dios de terror, un Dios terrorífico,
porque en estas 12 pequeños mensajes que les he mencionado, lo que hay detrás es un Dios de terror, un Dios de horror. No es el Dios Jesucristo, no es el Dios bíblico. Ahora pasemos a los versículos de la última semana, de la última parte de 1 Corintios 7. No voy a leer lo que hay entre la sección anterior y ahora, porque en una pequeña sección el apóstol Pablo hace, como es muy habitual, una digresión, es decir, se va para otro lado. Y luego en el versículo 25, que vamos a analizar, vuelve al tema central que está tratando desde el primer versículo. Esas digresiones, o como se llama técnicamente en hermenéutica paulina, un anacoluto, es decir, un paréntesis que él presenta, son muy comunes, lamentablemente muchas veces no lo descubrimos. Versículo 25. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor. Este Pablo me encanta, porque no anda con esas tonterías de muchos pastores que se les tengo un mensaje de Dios, cuando en realidad es de su propia mente. El apóstol Pablo es diferente. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión, como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Es decir, le estoy dando mi opinión, lo que yo creo, lo que yo pienso. Este Pablo es extraordinario, porque Pablo no se anda con vuelta. Ahora, los solteros de este texto no se refiere solo a las personas que nunca se han casado. Porque si vamos con el contexto de lo que viene planteando del versículo 1, también se refiere a las personas que se han separado. Y a esas personas, les ha dicho ya antes, quedan libres, es decir, vuelven a estar solteras. Tengan cuidado con malinterpretar, como ha sido la tradición, que olvida y desconecta los textos del contexto. Ahora, la frase no tengo ningún mandato del Señor es lo importante, porque es opinión de Él. Es una opinión de Él que es lícita, pero sigue siendo opinión de Él. Ahora, ¿en qué se basa esa opinión? Él dice, pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. ¿Y cuál era la crisis? La persecución que había comenzado ya para los cristianos. Y el apóstol entiende que el estar huyendo y escondiéndose no es un buen momento para casarse. No está diciendo el apóstol que nunca deberías casarte, al menos en este texto, o como se ha malinterpretado, sino que bajo una crisis el apóstol le está recomendando, mejor no te cases. Ahora, esta actitud de Pablo, que es pragmática, lamentablemente ha sido tan mal entendida, manipulada y mal manejada a lo largo de la historia del cristianismo, que lo único que ha provocado es dolor y sufrimiento. Ahora, en el siguiente versículo, el 27, sigue con la misma tónica. ¿Estás casado? Bueno, no procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Es decir, es la misma línea de antes. Si es posible mantenerte en el matrimonio, mantente. Y en el caso de los solteros, no busques. Para siempre es una opinión que vale para todo tiempo y lugar, como nos han hecho creer. No. El contexto de Pablo es una crisis. ¿Qué crisis? Una crisis de persecución. En ese contexto, Pablo entiende que es un momento donde tienes que tomar otras decisiones. Pero él es claro en decirte, es mi opinión, no es mandato del Señor. Versículo 28. Pero, estos peros de Pablo me encantan. Antes ha dicho sin embargo, que es un sinónimo. Si te casas, no pecas.
Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. ¡Ja, ja! Porque alguna gente que lee esto dice, esto es solo para solteros. No, no, perdóname. La primera parte es explícito, si te casas no pecas. ¿Y de quiénes está hablando? De las personas que viene hablando en la primera parte. Si dejas o te dejan, quedas libre. Libre. ¿Y qué entienden por libre? ¿Libre de qué? Libre del pacto, libre del compromiso. Soltero otra vez, soltera otra vez. Y Pablo es explícito porque en la mente de algunos de Corinto existe lo mismo que existe en la mente de alguna gente, como las que he leído antes y como algunas personas insisten sin fundamento bíblico en sostener. El apóstol Pablo es clarito en decir, pero si te casas, no pecas. Claro que no pecas. Si lo dice Deuteronomio que si te separas o divorcias te puedes volver a casar. La única excepción que hace Deuteronomio es que no te puedes volver a casar con la persona que te ha dejado, que te ha mandado a la punta del cerro. Lo estoy diciendo de una forma eufemística porque la Biblia lo dice de otra forma. Si una joven se casa, es decir, ahí en esa segunda parte le habla a solteros o solteras, tampoco cometen pecado. Ahora, sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Obvio, el apóstol Pablo tenía una conducta paternalista. Si estás en una situación de crisis y estás viviendo un momento difícil, entonces vas a estar en aprietos. Entonces, no actúes de una forma equivocada. Es lo que describe en el versículo 29 y 31, que no lo voy a leer para ahorrar tiempo, pero ustedes lo pueden leer en su casa. Es una descripción de qué aprietos van a pasar por casarse en una situación de extrema, una situación de persecución. Ahora, él dice en el versículo 32 y 33, yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Ahí le salió un matiz patriarcal machista a Pablo, porque la idea de ocuparse en la otra persona debe ser de ambos. Pero Pablo tiene razón. Es decir, en un contexto de persecución, un contexto de crisis, si estás casado, agregas una preocupación más. Si yo tuviera que salir corriendo con mi esposa, me preocuparía mucho no solamente de mí, sino de las necesidades de ella. Pero si tuviera que salir corriendo solo, no es mucho lo que me preocupo, porque yo soy capaz de comer cualquier cosa, sapos y culebras, y tengo que sobrevivir. Pero mi esposa es celíaca, así que hay alimentos que la pueden matar. Así que tengo que tener un cuidado doble y en un contexto de persecución, de crisis, nos veríamos en serios aprietos. Ahora, lo mismo le dice a las mujeres, a las mujeres y a los varones. En el versículo 34 un poco equilibra el asunto como lo ha venido haciendo en los versículos anteriores. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor, se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Ahí equilibra para no parecer como patriarca y machista. Ahora, les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones. Otra vez Pablo, extraordinario. Yo no tengo derecho a restringir lo que ustedes quieran hacer, porque son libres de hacer lo que quieran, es mi opinión, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Ahora, esta traducción no es la más feliz, porque vivir con decoro lo han traducido de formas tan, pero tan malas, creyendo que vivir con decoro significa hacer caso a la primera parte, no divorciarse o alguna de las otras tonterías que ustedes escucharon de los testimonios de las personas que leí.
El versículo 36 me resulta extraño, al menos en su fraseología, y no puedo dejar de pensar de que aquí alguien un poco manipuló, porque acomodan el pensamiento al pensamiento tradicional, obviando lo que ha dicho Pablo en los versículos anteriores. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, y ella ya ha llegado a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga, con eso no peca, que se casen. Yo no sé por qué alguien tendría que sentirse obligado a casarse. En el versículo 37 vuelve a aparecer ese Pablo que ya hemos dicho que no me gusta, que es un Pablo que cree que los seres humanos no pueden controlar sus impulsos. Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. Claro, es lo que él cree que hay que hacer de acuerdo a una idea que él tiene, que ha creado un montón de problemas. Así que cuando estemos en la tierra prometida, tendré bastante para discutir con Pablo, porque hay cuestiones que le voy a decir, pues si lo pudiera haber escrito más sencillo, ¿por qué lo escribiste tan difícil? Se lo voy a decir si tengo todo el derecho a decírselo. Y además tendré toda la eternidad, así que en algún momento podré sorprenderlo para decirle. Y seguramente va a tener una cola enorme porque habrá un montón de gente que querrá decirle lo mismo al pobre Pablo. Ahora, de modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. Sí, Pablo, sí, ya te entendemos. Ya entendemos, porque ella cree que él cree que está actuando bien. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Este texto definitivamente es una interpolación, porque este texto rompe con todos los conceptos que viene tratando en los versículos anteriores, tal como el otro versículo que mencionamos, que evidentemente algunos a través de la historia no le han gustado y meten estas ideas que simplemente no sirven, porque en los versículos anteriores en ninguna parte ha mencionado que te puedes casar solamente cuando tu esposo o tu esposa se muere. Él ha dicho, si él te deja o si él no quiere estar contigo, si ella no quiere estar contigo y te deja, quedas libre de toda obligación. Y luego ha dicho que si te casas, no pecas. Así que este texto no tiene nada que ver con el contexto anterior. Así que lo único que cabe acá es la posibilidad de que lo interpolaran, porque de otra forma no es lógico, es extraño. Y bueno, allí termina el versículo siguiente, sigue con la misma idea de ser feliz sin casarse, cosa que le ha gustado mucho, 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 mucho a un grupo de gente a través de la historia. ¿Qué han generado estos textos? A través de la historia del cristianismo ha generado ascetismo, es decir, creer que si yo estoy soltero y permanezco soltero, entonces voy a ser mejor que los pobres que se casan. Las estadísticas y todo lo que se estudia sobre el matrimonio demuestra lo contrario. Los casados viven más, los casados tienen mejor calidad de vida, los casados generalmente se enferman menos, los casados, entre casados hay menos suicidios y podríamos seguir suma y sigue. Así que, queridos solteros, lo siento, la estadística es un indicador, no es definitivo, pero de alguna manera va mostrando tendencia. Ahora, la idea del ascetismo, de quedarse soltero, de maltratar tu cuerpo, porque de esa forma vas a poder ser mejor que otras personas, no tiene sentido. Además, esta sección sirvió para crear la idea de monjes y monjas y la idea de monasterio, es decir, gente apartada, dedicada a la oración para evitar las tentaciones. Si es así, tendríamos que ir a vivirnos a Marte y solos, cada uno en un planeta distinto, al estilo del Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Una broma para los que han leído alguna vez
al escritor francés. Volvamos a lo nuestro y concluyamos. Te casas, te dejan, no puedes seguir casado. El apóstol Pablo te dice, si te casas, no pecas. No hay más. ¿Y por qué? Porque es rabino. Porque como rabino sabía bien que no había pecado en volver a casarse. No hay pecado en un nuevo matrimonio. Y no me vengan con la cantinela de que solo es posible si hay adulterio, porque eso ya lo hemos explicado por lo menos en 5 temas, es falso. Está basado en una tradición que no tiene fundamento bíblico. Yo me quedo con un Cristo redentor, un Cristo que nos redime, un Cristo que nos rescata, un Cristo de segundas oportunidades, un Cristo que nos salva, un Cristo que nos apoya, un Cristo que está dispuesto a darnos siempre una segunda oportunidad, porque Dios es de segundas oportunidades. Me apena mucho, me da mucha tristeza. 2 cosas. 1, que permitan muchas personas inteligentes que vengan iglesias, pastores y líderes cristianos a decirte cómo tienes que vivir. Al único que tienes que preguntarle es a Dios. Al único. Y si preguntarle a Dios y a tu conciencia implica ponerte en contra de los planteamientos que hace una determinada iglesia, un pastor o un líder, no estás pecando, porque la Biblia dice es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, te está diciendo, si te casas, no pecas. Y se lo está diciendo a personas divorciadas. Y en el caso de iglesias, se comete un error gravísimo cuando nos convertimos en jueces, en conciencias y en caminos para las otras personas. La Biblia dice claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Al único que debemos seguir es a Jesucristo. Y la única misión que tiene la iglesia es evangelizar, mostrar las buenas nuevas, llevar las personas a Jesucristo. Y el que hace la transformación es Cristo, no las iglesias. No con normas, con reglas, con normativas, para que seamos más puros, que eso es otra tontería, herencia del puritanismo, que no tiene ningún sentido bíblico. Dios quiere personas felices. Dios quiere personas plenas. Alguien me escribió, Hatter, porque me escribo en Hatter toda la semana, y eso no lo menciono, ni los publico porque los borro, diciendo, te vas a perder, Miguel Ángel, porque estás llevando a la gente a la perdición. No, no los estoy llevando a la perdición. Al contrario, los estoy invitando a ir a Jesucristo con todas tus cargas, con todos tus problemas, porque Jesucristo es el que dice, venid a mí todos los que estéis cargados y yo os haré descansar. ¿Tienes un mal matrimonio? Ve a Jesucristo. Él te hará descansar. Es necesario que dejes a la persona con la cual estás viviendo, porque te está alejando no solo de Dios, sino que está destruyendo tu vida. Ve donde el Señor, porque Él te dará descanso, porque esa es la función de Jesucristo, darnos descanso, no ponernos la carga que algunos individuos, como en las 12 mensajes que leí al comienzo, quieren hacernos creer. Los invito a leer la Biblia, a estudiarla, a hacer un trabajo que algunos hemos hecho, que es no creer nada de lo que me dijeron e ir a la Escritura y averiguar por mí mismo si qué es lo que debo creer, y nos encontraremos con sorpresas como esta. Si te casas, no pecas. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe, que tengan una linda semana. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.